La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras, exdirector de Migración y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Muy buenos días, José Ricardo, bienvenido. Buenos días, Ramón, muy buenos días, Jacqueline. Buenos días, Siempre hacía días que no los veía. Sí, Estoy muy sí, contento de saludarlos. Pero hay un Igualmente. tema en el cual en las redes tuvo un escrito tuyo la pasada semana que recorrió todas las redes. Y yo creo que es bueno comenzar porque hay mucha gente que desconoce. Es decir, ¿cómo surge el llamado acuerdo de prechequeo, preclearing? Eso nos lo han vendido como que una gran panacea para el turismo. Te chequease aquí, no tenés que chequearse allá. Eso coloca nuestros aeropuertos a nivel de clase mundial. Y eso está pendiente de ratificación hace muchos años en el Tribunal Constitucional. Entonces, yo quiero que comencemos con lo elemental, es decir, qué gobierno lo firma, por qué surge y qué ha pasado en el Tribunal Constitucional, que incluso hubo 4 jueces que firmaron un documento. 4 jueces cuando salieron de su periodo, ellos hablaron sobre eso. Sí, así es. Fíjate, después de septiembre 11, que es importante que veamos cuál es el foco del interés en este tema. Los Estados Unidos, tú sabes que reformó su institucionalidad de seguridad nacional y creó lo que se llama el Homeland Security. A partir de ahí, Estados Unidos tiene una política que ellos le llaman de contención de peligros fuera de costa, que ellos le procuran evitar que el problema les llegue al territorio norteamericano. Y han desarrollado a través del mundo una serie de estrategias en esa dirección. ¿Qué es la República Dominicana? La República Dominicana es una potencia turística, ya no del Caribe, sino a nivel de toda América Latina. Nosotros somos en Centroamérica y el Caribe el puerto que más pasajeros mueve. Nosotros movilizamos en operaciones aéreas más de 100.000 operaciones aéreas, el 90% de las cuales son operaciones regulares, que no son, yo pensaba que los vuelos charter tenían un liderazgo importante, no es tan así. Los vuelos charter y privados son un 10% de las operaciones aéreas de República Dominicana. ¿Qué implica eso? Nosotros por vía aérea movilizamos alrededor de 14 millones de pasajeros por año hasta ahora. Bueno, hubo un pequeño bajón con el tema del 2020 y el tema del COVID, pero ese es el promedio que estamos moviendo y crece sensiblemente cada año. En términos de puertos, también somos un destino importante. Nosotros tenemos capacidad para movilizar alrededor de 600.000 contenedores, 800.000 ahora, porque cada vez se van agregando nuevas grúas que le dan capacidades a los puertos más importantes. Además de que tenemos la única frontera que colinda con el colapso a nivel terrestre. Eso hace de la República Dominicana un eje estratégico para la seguridad de la región del Caribe y para la seguridad de los Estados Unidos. Y obviamente los Estados Unidos tienen interés en tener aquí la implementación de ese acuerdo, que lo han hecho con los Emiratos Árabes Unidos, lo tienen con Canadá. Y decir que no somos únicos. No. Es un acuerdo que se ha que se ha implementado en otros países. Porque hay una estrategia, porque quise explicar esto para que la gente comprenda qué es lo que hay detrás de eso. Lo sé yo, porque yo he sido invitado al Departamento de Estado, yo he estado en Homeland Security y he conversado y sé que eso es un interés estratégico para ellos. Entonces, ese es el verdadero motivo de ese acuerdo. Ahora, nosotros podemos tener interés porque ese acuerdo realmente facilita la vida del pasajero, porque si tú te puedes movilizar a los Estados Unidos y evitarte, por ejemplo, el peso de un control migratorio como el exhaustivo. Y a veces es muy tedioso. Entonces, y masivo como es en algunos aeropuertos de los Estados Unidos. A veces cuando tú estás conectando tienes que tomar previsión de que tus conexiones no sean breves porque tú no sabes lo que te va a pasar en el aeropuerto. A cada momento la gente pierde el vuelo por eso. Entonces, eso se mira como una facilidad y yo no veo ningún inconveniente en ese aspecto. porque es una forma de nosotros cooperar con un vecino, un socio estratégico,
que tiene un problema de seguridad y nos conviene a nosotros, porque eso conlleva un intercambio de información y conlleva... de hecho, la República Dominicana está conectada, porque eso se hizo en mi gestión, a los sistemas de información electrónica de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un intercambio electrónico de información en los aeropuertos. Ahora, ¿qué pasa con este acuerdo? Si ustedes dirán, pero vean acá, tú eres de lo que anda cuestionando el acuerdo y nos está diciendo que es bueno. Digo, sí, hasta ahí es positivo, porque ¿qué es lo que está haciendo el acuerdo? Especializando un área, en el área estéril del aeropuerto de Punta Cana, porque no es en todos los aeropuertos, es en ese. Porque pues, obviamente en términos de seguridad es el más importante, porque es el que mayor tráfico viene con el resto del mundo. Entonces tú tienes ahí ese aeropuerto, ahí ¿qué está ocurriendo en esto? Le dedican un área estéril, en el área estéril un espacio para la autoridad norteamericana. Tú haces tu chequeo de salida. Un área estéril. Sí, bueno, área estéril en un puerto, sea marítimo, terrestre o aéreo, es la que a partir de cuando tú te chequeas con el policía de seguridad, te revisa tu pasaporte y te permite entrar para que ya tú hagas tu chequeo de migración. Esa área se le llama áreas estériles porque ya no tiene acceso cualquiera, ya ahí se supone que hay un control bastante riguroso. Entonces, cuando en esa área estéril estaría, por ejemplo, el control migratorio dominicano. Y una vez tú cumples con nuestras leyes, entonces vamos a decir que es una concesión de espacio que tiene el Estado extranjero para hacer control migratorio fuera de costa. Entonces, cuando tú pasas ese control, pues ya tú estás volando como si se tratara de un vuelo interno. En principio, porque el acuerdo se reserva el derecho de que los Estados Unidos pueda decirle a ese piloto, mira, tú no me vas a aterrizar en tal aeropuerto que es doméstico, vete a este porque voy a someter este vuelo a un segundo chequeo. Y eso es normal también. Hasta ahí está bien. Hasta ahí es normal porque puede sobrevenir una información de inteligencia que diga, ahí viene un pasajero que es de control exhaustivo y es peligroso y hay que... Entonces tú tiras el vuelo por un aeropuerto internacional. Es una reserva que casi nunca se usa. Hasta ahí yo no veo problema. El tema viene que el acuerdo tiene un anexo. Se firmó en el año 2016-17, está en el Tribunal Constitucional desde el 17 y fue un regalito que nos dejó el inefable embajador Brewster, que tiene un anexo, el acuerdo, tú ves el acuerdo y está muy bien, tiene una simple referencia a un anexo. ¿Pero qué es el anexo? Exacto. Un acuerdo paralelo, anexo? Un acuerdo paralelo sobre el tema de los refugiados. Si dice, por ejemplo, como dice el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos, que dice, por ejemplo, que los Emiratos Árabes Unidos van a a garantizar el derecho de una persona a acogerse como refugiado conforme a la soberanía de las leyes de los Emiratos Árabes Unidos. Exactamente. Pero ¿qué dice el Tratado Dominicano en el Ordinal 1? ¿Qué dice? Bueno, es decir, es diferente a lo que se había firmado en otros países. Totalmente. Entonces, en el Ordinal 1 te dice, bueno, mira, la República Dominicana se obliga a no devolver, o sea, a ningún ciudadano que se acoja al estatuto de refugiado. Y la soberanía que decía en el otro no está. Hasta ahí estamos bien, porque eso el estatuto de refugiado conlleva que tú tienes que automáticamente esa persona te dice, mira, mi vida está en peligro, si usted me devuelve, a mí me pueden matar, yo me acojo como refugiado a la República Dominicana. La República Dominicana está en la obligación, porque es signataria de la Convención Internacional de Refugiados, de hacer un proceso administrativo evaluando la solicitud que se le ha hecho. Ese ciudadano, a través de la Oficina Nacional de Refugiados, que funciona en migración, se somete, se proveen los documentos, las pruebas del peligro a que está expuesto. Entonces, eso va a una cosa que se llama Consejo Nacional de Refugiados.
Y ahí es un órgano interagencial que toma la decisión final. Hasta ahí no hay problema porque nosotros somos signatarios de la Convención Internacional de Refugiados. Pero esa comisión, esa oficina y esa comisión, la CONARE, funcionan con soberanía. O sea, ahí no hay ningún tipo de injerencia extranjera, sino que la República Dominicana juzga la pertinencia de si esa persona se acoge al Estatuto de Refugiado, hay que darle una protección. Ahí también hay problema, por nosotros no hay problema, pero ¿qué pasa? ¿Qué te dice? Que si la República Dominicana invita a la República Dominicana a ser, vamos a decir que normativamente creativa. Oh. En el sentido de que si esa persona que se acoge al Estatuto de Refugiado no está contemplado en una de las previsiones de la Convención Internacional de Refugiados, conforme a la ley dominicana, nosotros tenemos que buscarle una vuelta. O sea, ¿qué se empeña la Convención? Y los organismos internacionales son muy puntillosos en eso, de que no se admite, por ejemplo, el refugiado económico. Imagínate tú, aquí viene un ciudadano venezolano y dice, mira, o cubano, yo me acojo porque me estoy muriendo de hambre. Óyeme, eso es un motivo bastante legítimo, pero si admitimos eso como una posibilidad, automáticamente el mundo se va a dislocar porque todo el mundo, tú sabes la cantidad de refugiados que hay en el mundo. Entonces ahí viene el problema. Cuando tú vienes y le dices en ese anexo a la República Dominicana, mira, si no está si el perfil de ese solicitante no está en la convención, tú tienes que, conforme a las leyes dominicanas, que buscarle una vuelta a esto. Eso dice ese acuerdo. Yo se lo mandé, bueno, yo creo que tú lo tienes, para que la gente lo lea, porque digo, no me hagan caso a mí. ¿Cuáles son las implicaciones graves, doctor, que tiene ese acuerdo? Y en esa parte, ¿qué es lo que nos podría venir en caso de comenzar a ser creativos? Bueno, mira, si el acuerdo nos obliga a ser creativos, porque esa es la forma en que yo he querido llamarle a esa imposición, ¿qué pasa? Ese acuerdo tiene otro aspecto, porque llama a designar representantes y los Estados Unidos se reserva el derecho de venir aquí en cierta medida a hacer un ejercicio de tutela de nuestra política de refugio. Porque ¿lo dice así? Bueno, no lo dice así. Se interpreta así. Porque acuérdate que el lenguaje diplomático no es así, pero desde que tú dices vamos a designar una representación de cierto nivel, de un nivel similar al que pongamos de los Estados Unidos, y nosotros vamos a poder venir a ver qué es lo que ustedes están haciendo con la política de refugio. Entonces, está más claro que el agua, ¿verdad? Entonces, ya ese es el elemento más grave, que el Estado Dominicano, que el Tribunal Constitucional apruebe un anexo, porque ni siquiera es del objeto fundamental, un anexo en el cual se diga una cosa así. ¿Y por qué es, ahí voy con tu pregunta, por qué es grave? Especialmente para la República Dominicana, por la situación geopolítica en que nosotros estamos. Imagínate tú que en este momento, que ustedes estaban hablando de eso, que nosotros somos vecinos del colapso. Entonces, cuando tú somos vecinos del colapso, del caos, de la incertidumbre en la frontera terrestre. Y todos hemos visto los eventos que se han venido sucediendo, muy dolorosos. Entonces, la comunidad internacional está empeñada, porque la comunidad internacional en cierta medida valora nuestros logros como economía, como nación. Hemos ido, a pesar de todos nuestros problemas, hemos ido destacándonos. Sí. Exacto, y entonces dicen, bueno, pero ven acá, estos van bien, a esto que se hagan cargo de esto, porque ellos lo que ven que eso es una isla, que no hay ninguna razón para que estemos divididos, como dijo el secretario general de la OEA en una ocasión. Y eso es un almacén de negro ahí, que se entiendan. Entonces estos que son un poquito más organizados, que controlen los otros. Ese tema es delicado, porque
Imagínate tú que venga un aluvión de expulsión de población, porque lo que yo digo es, el pueblo dominicano tiene que aprender que nosotros no tenemos problema migratorio con Haití. Nosotros tenemos un Estado, entre comillas, vamos a decirle así, que tiene como política la expulsión permanente de población, porque eso es parte de las estrategias del gobierno haitiano y de las élites haitianas, y tú lo ves en los periódicos, Le Noveliste, que es el periódico más importante de Haití. Te editorializa a cada momento diciendo que el haitiano que se quiere ir hay que ayudarlo a que se vaya. ¿Por qué? Porque la remesa es uno de los rubros más importantes de la economía haitiana y ellos entienden que eso es lo que hay que fortalecer. Entonces, si es un Estado que promueve la expulsión de su población y nosotros tenemos frontera terrestre, podemos tener un acuerdo de esa naturaleza con un Estado que le dice a los haitianos, a los cubanos, mucho cuidado con tirarse en balsa para acá, ahora en medio de esta crisis. Entonces, nos dicen eso, cuidado porque lo vamos a devolver, pero a nosotros nos dicen, cuidado con devolverlo. Entonces, eso es criminal. Ese acuerdo, ese anexo es criminal contra la seguridad del país. Porque ¿qué se hizo en Siria? En Siria, tú sabes lo que hicieron, ¿no? Estados Unidos manejaba un campamento de refugiados en territorio sirio, sin invadir, garantizando población civil. Turquía, que tiene sus problemas ahí en la frontera, pero Turquía también hizo una política de contención en territorio sirio. Entonces, eventualmente, la República Dominicana podría verse sobre el dilema de si organiza campamentos de refugiados en territorio haitiano, porque nosotros no estamos en capacidad de asumir un problema de una poblada. Entonces, ¿por qué se hizo en Siria eso? Bueno, muy sencillo, para que no se desparramara población siria en la Unión Europea. ¿Y por qué ellos lo pueden hacer y nosotros no podemos tener algún nivel de cuidado? ¿Por qué nos quieren imponer esto? Porque si me llevan hasta la convención ese acuerdo, y se lo dije a mis amigos del Grupo Punta Cana, que son los beneficiarios comerciales de este tema, digo, miren señores, yo no veo ningún problema con esto. Y qué bueno, yo me alegro que gente trabajadora como ellos, que se beneficien de que su aeropuerto tenga esa facilidad. Que yo no veo por qué la obsesión tampoco, porque eso no va a impedir que venga turismo aquí. No. Entonces, ahí es donde está el problema. José Ricardo, vamos a hacer una breve pausa, porque me interesa mucho la parte del Tribunal Constitucional. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor José Ricardo Taveras, abogado, exdirector de Migración y es actualmente el secretario general del Partido Nacional Progresista. Doctor, con este tema de ese prechequeo que ha alertado, ¿verdad?, a algunos juristas y personas con experiencia en el tema, como en el caso suyo, los ex miembros del Tribunal Constitucional que desde el año pasado están haciendo declaraciones al respecto, ellos entienden que Estados Unidos con este programa, el propósito es prevenirse de terroristas, así como de otras amenazas para su seguridad nacional en el territorio norteamericano, es decir, traspasarle el problema a otro. ¿Cuáles son las posibilidades de lo que pueda pasar en el Tribunal Constitucional? Y usted nos explicaba fuera de récord por qué ese acuerdo tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, si nos lo compartiera con los televidentes. ¿Cómo no? A partir del año 2010, nosotros tenemos un sistema constitucional que no admite la jerarquía normativa superior de los acuerdos internacionales en lo que respecta a la Constitución de la República. Un acuerdo debe ser necesariamente constitucional, no puede violar la Constitución de la República. Y si la violara eventualmente, tiene una jerarquía normativa similar, pero no puede contrariarla. O sea, lo que lo coloca, vamos a decir, que un espacio intermedio entre la ley y la Constitución. Esa es la jerarquía normativa en nuestro sistema, para que el público lo entienda bien.
Entonces, cuando se firma un acuerdo, antes se iba al Congreso directamente porque no había un control previo, pero a partir del 2010, que es una constitución que el país debe valorar positivamente, eso va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, bueno, ya no es anticonstitucional o sí lo es. Si lo veta, ya el acuerdo tiene que ser renegociado, por lo menos para las partes que pueden colidir con la Constitución, porque ya no va al Congreso. Ahora, si lo aprueba, entonces tiene que ir al Congreso para que el Congreso lo valide. Entonces, como quiera, tiene que haber mayoría en las votaciones para que se produzca una cosa u otra. Exacto, pero tú sabes que en el Tribunal Constitucional el quórum es de 9 votos. Sí. Lo preocupante y lo que nos llama, y yo sé que esos ex jueces se preocuparon por una razón específica, porque no se estila y ellos, ninguno es de un perfil de figureo, nada, ninguno de ellos son de ese tipo de perfil. Son gente que está muy acreditada en la sociedad dominicana, que gozan de mucho respeto, pero salieron porque no hay alternativa. Porque si tú convocas al Consejo Nacional de la Magistratura y tú eres el presidente de la República y tú te pones a preguntarle a los candidatos, venga acá y el prechequeo, ¿y usted qué opina? Y el ministro administrativo sale a decir que hay que aprobarlo porque eso es bueno para el turismo. ¿Qué significa eso? Están trazándole pauta. Claro, que hay una línea. Entonces, y el que diga que no lo quemaron. Exactamente. Entonces, si están trazando pauta desde el gobierno, entonces aquí nadie en este país se puede quedar al margen de este problema. Yo invito a la sociedad que se siga expresando. Pero y la cacareada independencia que dice este gobierno, que no solamente con el Ministerio Público, sino con otras instituciones también que no deberá tener injerencia. Bueno, pero esa conducta que exhibió, yo con mucho pesar lo digo porque tengo mucho respeto por el presidente de la República, me parece que es una persona decente, bien intencionada, pero desgraciadamente eso es tener injerencia, porque una cosa es que usted evalúe las competencias de una persona para asumir un cargo, y otra cosa es que usted le diga y esto y lo otro, y entonces y el ministro administrativo, que es un nivel que cuando a ti te habla el ministro de la presidencia y el ministro administrativo, está hablando el presidente, porque esos dos funcionarios no pueden hablar sin un mandato expreso. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces, esos jueces tuvieron que salir de la discreción que generalmente asume una persona que ha salido de un puesto, que tiene tacto para referirse a los temas, porque tú tienes que saber dejar atrás las cosas. Pero cuando está el interés del país, tú no puedes quedarte abajo de la cama. Entonces, ese acuerdo, lo que yo creo que el señor presidente de la República debe hacer es mandar a su consultor jurídico a retirarlo del Tribunal Constitucional, que quite esa línea de tensión del Tribunal Constitucional. Eso es lo que procede. Eso es lo que el interés nacional del país demanda, que lo retire y que ordene a su canciller que se aboque a una renegociación del acuerdo, que ciertamente module ese anexo. ¿Cómo lo pueden modular? Bueno, mira, si nosotros nos dicen que nosotros tenemos que respetar la convención y respetar el estatuto de los refugiados conforme a nuestra normativa soberana, no estamos, es una declaración de buena voluntad, pero no. Pero ¿por qué así. Tiene que decir eso, licenciado? ¿Por qué tiene que tener ese anexo? Bueno, yo diría que, fíjate, porque es que una cosa amarra a la otra. Cuando yo hice la introducción y le expliqué por qué Estados Unidos está impulsando eso, que a partir de septiembre 11 ellos han tenido la política razonable. Está bien, pero ¿por qué el anexo? El anexo viene porque eventualmente, si ellos tuvieran algún tipo de inconveniente en una retención que pudieran hacer, porque acuérdate que, como yo expliqué, el ciudadano entra al área estéril del aeropuerto, hace migración dominicana. Y puede intentar pedir refugio a los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, en principio parecería que él está frente a la autoridad. Debía presumirse que ese refugio, si lo solicita en Estados Unidos, ya es ahí.
¿cuán frecuente es la petición de refugio en los países? Nosotros no tenemos una tradición de ser un destino de refugio. Aquí ¿Y quiénes lo piden? ¿En qué había una condiciones? percepción en Naciones Unidas de que nosotros éramos un superdestino de refugiados, porque habían la Comisión Nacional de... ¿Tú sabes cómo era Balaguer? Balaguer ese tipo de cosas las manejaba de una forma muy peculiar. Esa comisión simplemente no operaba y se hacían las solicitudes y eso se dejaba así. Y llegó a acumular alrededor de 5.000 solicitudes. Yo conozco el caso porque a mí me tocó abordarlo y resolverlo. En una resolución que se emitió mientras yo trabajaba en el Estado, en la Dirección de Migración, nosotros despejamos eso, movimos todos los expedientes. ¿Y tú sabes cuántos refugiados a mi salida de funciones habían en la República Dominicana? ¿Cuántos? Legalmente? 14. De diferentes países. Conocimos miles de solicitudes, la mayoría haitianos. Pero se desestimaban. Pero que eran solicitudes impertinentes. Pero entonces... Y eran casi todas haitianas. Entonces se rechazaron todas. Porque eran solicitudes que no estaban sustentadas, ni mucho. Mira, ahí resolvimos, firmamos un acuerdo con la Dirección de Pasaporte, porque incluso automáticamente ese ciudadano hay que dotarlo de un documento de viaje para que se creara el pasaporte del refugiado. Ese tema está muy bien organizado en el país. El tema es que, ¿por qué nosotros tenemos que recibir una misión de los Estados Unidos todos los años a ver si es verdad que estamos cumpliendo o no? Entonces, si tú me dijeras a mí, sí, a pesar de que aquí hay el constitucionalismo de factura, pues, y las ONGs que son financiadas por la Embajada Americana y que son financiados por los intereses oligárquicos de este país, te salen así, son analistas, yo le llamo analistas de factura, porque no te interpretan la Constitución, te la matizan. Entonces te salen, no, eso no viola la Constitución. Mire, charlatán. Usted es loco, usted es un sinvergüenza, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema de que usted diga que la autoridad dominicana tiene que recibir una misión para supervisar si nosotros estamos cumpliendo? ¿Y por qué eso no es al revés también? Exacto. Porque si fuese recíproco, exacto, de doble vía, que nosotros también vamos a mandar una misión a ver qué está pasando con los refugiados en los Estados Unidos, tú lo entenderías. Porque cuando los compromisos internacionales están sujetos a reciprocidad, pero en este caso no lo están. Entonces, tú te pones a mirar, por ejemplo, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando? Presidente, mande a retirar ese acuerdo, renegócielo, porque yo de verdad quisiera que a mi querido amigo Fran Rainieri se le dé su negocio. Yo no tengo problema con ese. Si eso es importante para su aeropuerto y para cualquier otro aeropuerto me parece bien, pero no así. Porque es que esa realidad que nosotros tenemos ahí al lado. Entonces cuando vengan los Estados Unidos, digo, ustedes no pueden devolver. Entonces ellos sí pueden decir. Exacto, que no vayan. Miren, cubanos, ustedes están pasando hambre, para acá no vengan. No, en el caso de los dominicanos no. Si no está dentro del perfil de la convención, créenle uno. ¿Qué es esto? Yo creo que está muy claro. Ojalá el gobierno haga eso o que el Tribunal Constitucional no apruebe y que rechace como rechazó ya un acuerdo con los Estados Unidos. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha sido una evolución institucional importantísima para el país. Ahora, si se mete, se lo digo a mis buenos amigos de ahí, en la aprobación de ese acuerdo, se va a deslegitimar. Muy bien. Muchísimas gracias, José Ricardo. A ustedes. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.